Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Conversatorio Jurídico, nuestro espacio académico orientado a generar doctrina y razonamiento en el mundo del derecho. Cada semana contamos con la participación de destacados profesores de Ecuador y Latinoamérica. En esta ocasión, nuevamente contamos con la destacada participación del reconocido profesor, tratadista y jurista ecuatoriano, profesor Alfonso Zambrano Pasquel. Él es profesor de posgrado en varias universidades del Ecuador, conferencista nacional e internacional y uno de los principales tratadistas en sus aportes en torno al derecho penal. Muy buenas noches, querido Alfonso. Gracias nuevamente por formar parte de Conversatorio Jurídico, esta vez con un eje académico fundamental en torno a la dogmática penal, la imputación objetiva y la imputación subjetiva. Buenas noches. Buenas noches, apreciado Vinicio. Es grato compartir una vez más el escenario contigo y además con un tema muy importante. Se dice que es la construcción doctrinaria y dogmática más importante en esta hora que nos toca vivir, que además debe ser debidamente estudiada para que pueda tener una aplicación práctica, que de eso se trata. Porque yo siempre digo, y esto como approach, el código, la ley orgánica de la función judicial, y hay que recordar en este año a un gran jurista como fue el doctor Santiago Andrade Uvidia, fue el principal gestor, que es un verdadero código de justicia. Y ahí dice el artículo 28, que para mí es la pauta, lo decía hace unos días en un diplomado en Argentina, determina que para administrar la justicia de buena manera hay que acudir a las fuentes del derecho, hay que acudir a la doctrina y a la jurisprudencia. Y como decía el doctor Zabalaba, que hizo, ¿para qué sirve la doctrina? Para crear una buena jurisprudencia. Y por eso se justifica un conversatorio con un tema central como este, de la imputación objetiva, y hoy agregamos algún componente más de la llamada imputación subjetiva también. Sí, efectivamente, en un trabajo académico que consta en Derecho a Ecuador, el profesor Alfonso Zambrano Pasquel indica que la teoría de la imputación objetiva tiene carta de residencia. Llegó para quedarse, no solamente en la doctrina, sino también para aplicarla en la práctica. Y al respecto, es importante determinar que, como punto de inicio, esta teoría de la imputación objetiva tiene larga data. Algunos tratadistas refieren que inclusive nace con algunos postulados que al respecto realizó el profesor Karl Lawrence en 1927. ¿Cuál es el desarrollo que ha tenido históricamente esta teoría en el derecho penal? Y es interesante recordar, mira, en Alemania en 1906, ojo, se da un caso interesante. A un vendedor de vinos se lo condena como cómplice. ¿Por qué? El vendedor de vinos producía un vino de buena calidad. Entonces las ventas en ese burdel o cabaret aumentaron. Año 1906, pues, el tema un poco del ámbito de la ética y de la moral ciudadana hacía que se mirara más a los prostíbulos. Y como el éxito del prostíbulo era la venta del buen vino, fue procesado el vendedor de vino y fue juzgado y condenado como cómplice. Porque gracias al buen vino, fíjate el éxito de un burdel que actuaba al margen de la ley de aquella época, ¿no? Y bien mencionaba así, Larens en 1927, Stajonic en 1930. Engels también luego trabaja con el tema y para muchos había sido, para mí también desconocido, Engels fue el maestro del profesor Claude Roxin. Ese es el profesor Engels. Él le dedica el libro Autoría Mediata y de dominio en aparatos organizados de poder, le dedica esto a su maestro, que era el profesor Engels. Pero hay una situación interesante, por lo que yo he revisado, yo en 1910, o sea, a 11 años, ya para 12, yo me acerco a la imputación objetiva. Y luego ya miraremos por qué, por el tema de los abogados y la responsabilidad del abogado en un tema como el lavado de activos, que hoy está muy de moda, el tema del blanqueo de dinero.
que debe preocupar a todos, a los abogados y no abogados. Por eso dije, es un tema hoy de mucha relevancia y mucha aplicación. Yo incluso he apreciado que Lawrence se aproximaba más a la determinación de la imputación objetiva, que era un poco determinar nexo causal, más para el ámbito civil. Y luego va en la línea el profesor Engis direccionada al ámbito penal. Pero hay una característica. Esos grandes juristas fueron filósofos, pero no es de extrañarse, porque cuando se mira, por ejemplo, juristas notables como Radbruch era filósofo y era penalista. Y si mira un poco más modernamente, Belzel, están los trabajos de Belzel de filosofía del derecho. El mismo profesor Ferrajoli, él es filósofo y además constitucionalista y garantista, el padre del garantismo penal. Mi amigo falleció, el profesor Alessandro Barata. Él era profesor de filosofía crítica y era el fundador de la criminología crítica. Y el profesor Jacob es profesor de filosofía. O sea, eso que pone en evidencia la importancia que ha tenido el pensamiento filosófico llevado al ámbito del derecho penal, porque incluso Lawrence hace referencia a Aristóteles y Engels hace referencia a Hegel. Entonces, hay que destacar históricamente la importancia que ha tenido incluso la filosofía para el desarrollo del derecho penal. Y mira, la siembra ha sido importante. Y yo digo, como decía bien, situar históricamente, se dice que para los años 60, en términos futbolísticos, da el puntapié inicial el profesor Roxin, 60. Hacia los años 1970, la figura también descomunal y deslumbrante del profesor Günther Jacob. Y hacia la década de los 80, otro grande de esta línea del pensamiento de la imputación objetiva, que es el profesor Wolfgang Frisch. Y hay un trabajo interesante donde Manuel Cancio Meliá, que fue discípulo de Jacob, dice lo siguiente. Muy joven, Manuel Cancio estaba en Alemania, tenía 25 años. Él leía, estudiaba a Roxin y era discípulo de Jacob. Y Manuel Cancio menciona que él va donde su maestro, como él le decía, y le dice a Jacob, y le dice, mire lo que dice el profesor Roxin. Y Jacob lo quedó mirando, se sonrió. Y mire también lo que el profesor Roxin dice. Entonces Jacob ya le contesta y le dice, mira Manuel, el profesor Roxin y yo podemos tener algunas maneras diferentes de orientarnos en explicación de la dogmática penal. Pero ambos sostenemos y validamos nuestros puntos de vista. Así que de pronto no coincidimos. Pero Jacob le dijo a Manuel Cancio, pero es muy respetable lo que diga el profesor Roxin. Así que déjalo tranquilo, Roxin, estúdialo también como me estudias a mí. Fíjate, un jurista del talento de Jacob le dice el profesor Roxin, sabe lo que dice y hay que estudiarlo. Y mira, la siembra, porque esto es interesante, Schunemann incluso dice, Schunemann fue discípulo de Roxin, uno de los más conspicuos. Y Schunemann dice en un trabajo que yo leí de Schunemann, que la imputación objetiva resultó ser como un gran pulpo, dice, con enormes tentáculos, por la importancia que hoy tiene. Y Jean Bernard, incluso Jean Bernard Ordey, se gradúa en la Complutense en Madrid, 22 o 23 años de edad, va a Alemania y se queda en Alemania y se gradúa con honores en Alemania y se queda como profesor en Alemania y luego retorna para España. Y Jean Bernard dice que para él la imputación objetiva es como una suerte de fantasma, dice, que va errante por la teoría del delito. Porque es interesante la idea. Incluso Struens, que es más finalista, dice que la imputación objetiva actualizada vino a producir una suerte de terremoto. Y para ir situando en la línea, porque el que quiere investigar, en mi página web yo no gano nada que no sea compartir conocimiento. Hay muchísimo trabajo, libros y hay trabajo monográfico de diferentes autores. La siembra de profesor Claude Roxin en Alemania se irradia a don Miguel Polaino Navarrete. Yo siempre recuerdo, porque yo tengo amistad con Miguelito Polaino Orts, el hijo, muy joven, pero el profesor Polaino Navarrete hay que reconocer, él tuvo la suerte, la primera estancia va a Alemania a estudiar, nada más que con el profesor Maurach y Zip. Pasa unos años, él regresa después al Max Planck, y en el Max Planck está con el profesor Jeschek, que fue el maestro de Raúl Zaffaroni.
Y después, ya un poco cargado de años, regresa a Alemania y hace estancia de investigación con el profesor Roxin. Yo creo que el académico español, que vive aún, debe estar 88 años por allí, el profesor Miguel Polaino Navarrete, es uno de los que ha tenido las pasantías más importantes en Alemania. Ahora, Muñoz con Paco, a quien yo lo aprecio y respeto muchísimo, Paco debe estar en unos 82 años, por ahí 83, y él dice, mi maestro, le dice a Roxin. Paco Muñoz fue alumno de Roxin, por eso traduce algunas de las obras. Eh, el profesor Santiago Mirpuch, que falleció lamentablemente con un cáncer, fue alumno del profesor Roxin. Don Diego Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conyedo, es decir, importantísima siembra de catedráticos españoles se hicieron en Alemania con el profesor Roxin. Está bien, tú me decías un poco de historia, sí, porque para buscar un poco la línea de pensamiento. El profesor Jaco, que como yo digo, tiene su propia cancha, en España hizo una gran siembra. De Silva Sánchez, la profesora Margarita Pérez Escamilla, el profesor Sánchez Vera. En Perú y Colombia es mayor la presencia de los jacobsianos, como también se llaman. Por ejemplo, en Perú, Pepe Caro Young, a quien yo lo conocí muy jovencito cuando estaba en Alemania, vino alguna vez a Guayaquil, estuvo aquí en mi casa. Hoy es un destacadísimo penalista, Pepe Caro Young, mucho trabaja en el tema de funcionalismo normativo, es extraordinario y exquisito. Percy García Cabero también, a quien tú has invitado, es extraordinario hablando de funcionalismo normativo. Son más en la línea del profesor Jacob. Hay Pariona también en Perú. En Colombia, la línea también de Jacobsiano es importante. Ahí está Jessy Reyes Alvarado. Jessy estudió en Alemania con el profesor Jacob. La tesis doctoral de él está como libro publicada como imputación objetiva. Hace el prólogo Juan Bustos Ramírez y Juan dice que es la obra más importante de habla hispanoparlante que se ha escrito, hasta para aquel momento era, porque sé que lo de Sánchez Vera también es una obra deslotada. Una profesora, Claudia López, también estudió en Alemania con el profesor Jacob, está Montalegre Liner, entre otros seguidores de Jacob. En Argentina, voy a mencionar a uno cuyos trabajos sobre cursos causales hipotéticos irregulares examino, que es el profesor Mario Sancinetti, aunque Mario Sancinetti ha tenido el privilegio de regresar luego a Alemania para hacer estancias con el profesor Wolfgang Fries. Fíjate la siembra importantísima. Y esto hay que decirlo sin que estemos cuestionando, al contrario, incentivando la idea de lo importante que es el estudio de este ámbito de la doctrina. Yo a veces tengo puntos encontrados, doctrina o dogmática. El dogma parece inconmovible, ¿verdad? Y a veces me gusta más la idea de la doctrina penal, porque la dogmática penal casi como que está cerrada. Bueno, la dogmática penal en su momento, el causalismo y su dogmática, el finalismo, también el funcionalismo normativo, son fuentes dogmáticas sin duda, pero hay muchísima doctrina y es importante estudiarla para encontrar respuestas adecuadas como se da en la jurisprudencia no solo alemana. Mira, decía en un trabajo del profesor Greco, Greco es un jurista que nace en Brasil, yo creo que es el único latinoamericano que hoy vive en Alemania y es catedrático en Alemania. Greco fue alumno del profesor, Greco se hizo con el profesor Klaus Roxin. Y Greco tiene un tema interesante, al que lo digo de paso. Él habla de una propuesta de una teoría del dolo que solamente es conocimiento. Él habla de un dolo sin voluntad. Porque dice el conocimiento, si llega a producir un resultado, presupone que hay la intención o voluntad. Es interesante. Yo sé que no es un tema que ha ganado la cancha, pero son juristas muy destacados, son juristas latinoamericanos. Bueno, él nace en Brasil y es el que trabaja y ha estado ahora muy cerca del profesor también Roxin en los últimos trabajos de traducción. Entonces, esa siembra resultó interesante porque hay que ponerlo como una suerte de clip. A ver, ¿por qué es importante reconducirnos a la teoría de la imputación objetiva? Cuando tú eres muy joven, yo tengo mucho más edad, por supuesto, tú estás en menos de 50 años, ¿verdad? Tú sí puedes decirle edad en público, no hay problema. Tú estás en qué, en 48, por ahí, más o menos. Más o menos, bueno, no importa, le pones uno, le quitas uno. Pero más allá de la broma, para matizar el tiempo, fíjate lo importante que resulta cuando
yo estudiaba, yo soy sin duda autodidacta, cuando estudiaba el tema del nexo de causalidad, que para eso sirve la imputación objetiva, las teorías hablaban de la teoría de la condicio sine qua non, de la equivalencia de las condiciones, la causalidad adecuada. Entonces, la gran fórmula que te decían era, usted suprime hipotéticamente una causa. Si usted suprime hipotéticamente la causa y se suprime el resultado, esa es causa del resultado. Ojo. Pero con ese razonamiento, yo me he puesto con el transcurso de los años a pensar, con ese criterio diría entonces, cuando una persona mata a otro, utiliza un arma de fuego. Entonces tenemos que pensar que si alguien no importó el arma, no la pudo comprar. Si no la pudo comprar, no podía matar. Y el importador no hubiera importado el arma si no hubiera quien la venda. Y el vendedor no la tendría disponible si no hubiera quien la produzca. ¿Te imaginas? O sea, mañana a alguien se le ocurre ir a demandar a la fábrica que produce las armas porque si no el resultado de muerte no se produciría. En el tema de los automóviles pasaría lo mismo. A ver, se produce un hecho de tránsito porque tenía un automóvil. Si no hubiera comprado el automóvil, no había la muerte. Si no hubiera un importador que vende el automóvil, no podría comprarlo, no podría haber matado. Y en el tema de un avión pasaría lo mismo. Si no hubiera aviones, no habría siniestros de aviación. Piensen en el tema pues, clásico, bueno, ya no es delito, el adulterio. Hay que, al dueño del motel también hay que procesarlo porque si no permitía el ingreso no había adulterio. Al que le vendió la cama también, al que vendió el colchón también. Y así iríamos hasta el que sembró el árbol, en el tiempo que había camas de madera. Si no sembraba el árbol, no había un artesano que haga una cama. Fíjate, y ya en otro ámbito alguien podría decir, hay un asesino en serie. El asesino en serie proviene de un padre y de una madre. Si el padre y la madre no lo hubieran concebido, ese asesino en serie no hubiera nacido. Consecuentemente, vamos a tener que procesar al padre y la madre. Precisamente para evitar este sinfín, es que surge como una respuesta la teoría de la imputación objetiva, a la que luego le iremos ya estructurando en función de los principios, categorías que tiene la teoría de imputación objetiva. Tú habías referido la importancia de la génesis de esta teoría, de la teoría de la imputación objetiva, en los años 20, inclusive un poco antes, como lo determinaste. Pero cuando Lawrence y Honing en los años 20, en los años 30, determinaron sus postulados en torno a la imputación objetiva, ellos hacen un énfasis en la conducta, en el juego de la conducta, en el rol que gira alrededor de la conducta para determinar este juicio de imputación objetiva. Sin embargo, años más tarde, en los 70, cuando Roxin se pronuncia al respecto, él hace un énfasis en el resultado. Y cuando te refieres en tu trabajo, me refiero al que está en Internet, uno de los tantos que has aportado a través de la vía electrónica, te refieres al profesor Jacobs, indicas que él al referirse a la imputación objetiva determina que justamente lo último que acabas de mencionar, la causación, la sola causación del resultado es insuficiente para fundamentar por sí sola la imputación. ¿Se encuentra alineada la postura de Jacobs con la postura de Roxin? Esa es la interpretación que debemos dar. Mira, después de haber estudiado a ambos, y yo tengo trabajos monográficos y libros que están en formato digital en mi página web, tanto de Roxin como del profesor Roxin y el profesor Jacobs, son imputación objetiva, están publicados incluso en el Perú, otros en Argentina. Me he convencido de la importancia del aporte de ambos y lo voy a decir por qué. El profesor Roxin trabaja mucho con la teoría del riesgo. Y Roxin empieza diciendo, también Jaco lo dice, vivimos en una sociedad de riesgo. Cuando sales tú, tomas tu vehículo para conducir, tú asumes un riesgo. Cuando caminas por la calle, asumes un riesgo. Cuando tomas el ascensor, asumes un riesgo. Cuando tomas el avión, asumes un riesgo. Vivimos una sociedad de riesgo. Es una sociedad de riesgo que no se puede paralizar. Porque tú dirías, para evitar cualquier resultado, no salimos. No salimos. Entonces se paralizaría toda la actividad. Nadie produciría ni un arma, ni un automóvil, ni un avión, porque cuidado, alguien se va a caer, se va a matar o va a matar a alguien. Es la sociedad de riesgo. Lo interesante es los límites, lo que significa hasta dónde llega el riesgo socialmente permitido, que es para mí la gran construcción del profesor Roxin, que también se complementa con el llamado deber objetivo de cuidado.
Y mira, en el Ecuador el avance de la normativización es importante. Pues incluso cuando miras el artículo 22 del Código Orgánico Integral Penal, que dice que debe sancionarse la conducta penalmente relevante. Pero no nos dice cuál es la conducta penalmente relevante. Es una construcción del funcionalismo normativo. La conducta penalmente relevante para lo penal es aquella que está prevista como delito. Esa es la conducta penalmente relevante. Entonces, habría que examinar en un momento dado si esa conducta se adecua o no a una hipótesis. Entonces, es una conducta relevante. Pero si recordamos, el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal incluso tiene un predicado que permite diferenciar la antigua responsabilidad penal objetiva con la imputación objetiva del resultado, y hay que tener cuidado para no confundirla. Ejemplo, la primera, responsabilidad penal objetiva. Interviene el médico. Entonces, de acuerdo con la antigua teoría de la causalidad, si el médico no hubiera intervenido, no se producía la muerte. Aún con el cuidado del médico. Intervino, debe responder. Eso es responsabilidad penal objetiva. Y la imputación objetiva empieza a trabajar a partir de los lineamientos fundamentales que hace el profesor Claudio Roxin con el riesgo permitido. Y yo en el tema de los médicos voy a diferentes cónclaves, aquí participo en algunos foros fuera del país, y yo les digo, el médico interviene para curar. Ese es el telos o finalidad. No va el médico a matar a nadie. Entonces, el nivel del riesgo permitido también depende de las circunstancias, y por eso yo les digo a los médicos, y cuando doy conferencias sobre el tema, hay que examinar caso a caso. Y yo les digo, no es lo mismo la actuación de un médico en emergencia. Cuando llega alguien colapsado después de un accidente, tiene que intervenir con lo que hay. Que el caso de un médico que puede programar una cirugía en el mejor de los hospitales, donde tiene tiempo para hacer una valoración médico, cardiológica, ver su nivel de, incluso en un momento dado, de oxigenación del paciente, el nivel de coagulación. Es decir, hay una serie de protocolos que tiene el médico que respetar. Si ese médico tiene todo el cuidado debido, interviene. Y ahí fíjate que yo voy a citar este ejemplo del médico, que es interesante. Está en la clínica top y yo le digo a esos médicos importantes, puede tener 300 cirugías de corazón abierto, con éxito. Le digo a los doctores, tengan cuidado. Vean si la clínica tiene una planta de emergencia, una planta de luz. Porque puede irse la luz en plena cirugía de corazón abierto y se le queda el paciente en la camilla, en la mesa. Primero. Dos, le digo, ¿qué pasa si hay una reacción durante la cirugía y tiene que reanimarlo? Entonces tiene que tener un fibrilador. No solo que esté en la pared, esto es como cuando tiene un extintor de incendio, sino que además el fibrilador funcione. Y esto podría servir para quien, por ejemplo, atiende y da servicio en un restaurante. Tiene sí una bombona contra incendio, pero que la bombona esté en condiciones de poder servir si se produce una emergencia, porque si no sería un adorno. Y ahí ya podemos ver luego en el tema de la imputación subjetiva hasta dónde podría llegar o no la responsabilidad, pero el médico interviene bien. ¿Qué pasa si el anestesista? Por eso dije caso a caso. En lugar de, porque tú sabes que calculan por computadora, porcentaje, por kilogramo de peso del paciente, etc. Si se equivoca el anestesista, no el médico cirujano, le pone más anestesia a la debida, no tiene por qué responder el cirujano, sino el anestesista. Pensemos que sale bien de la cirugía y hay una jefe de enfermería y ella sabe y recibe la prescripción postoperatoria. Dice, por ejemplo, 100 miligramos cada 4 horas. Ella se equivoca y le pone 1000 cada 4 horas y se muere por un shock anafiláctico. ¿Qué culpa tiene el médico? Ninguna. ¿Qué culpa tiene el anestesista? Tampoco. Por eso es que yo menciono y digo, el nivel de riesgo permitido tiene que ser examinado caso a caso. Y en la situación, ahora, podría haber, mira, ese es yo diría, el punto inicial muy importante, el tema del riesgo permitido. Y si alguien no se aparta del riesgo permitido, su conducta
Belzel, el gran finalista, y yo he sido mucho seguidor belzeliano también de Maurras. Belzel habló de una teoría de la adecuación social, que no la deslegitiman algunos funcionalistas como el propio Pepe Caro. Pepe Caro John dice, brillante lo que dijo Belzel. Habló de la teoría de la adecuación social y dice, habría que examinar si la actuación es adecuada o no socialmente. No, Belzel hizo un gran trabajo. Yo diría que fue el gran preámbulo para la imputación objetiva. Y fíjate que aquí surge en el tema de los componentes el otro principio al lado del principio del riesgo permitido, que es el principio de confianza. Debe confiar el cirujano, el anestesiólogo y en la jefe de enfermería, ¿ya? Y que los equipos estén en buen estado, etcétera. Es decir, porque si no sería un caos en el principio de confianza. En otro ejemplo, cuando cualquiera de nosotros lleva el automóvil y para que sea sometido a una revisión mecánica, pagas para que le cambien aceite, le cambien las zapatillas de los frenos, que si no le cambia aceite se funde la máquina, bueno, pero ¿qué pasa si el mecánico de manera incluso dolosa, fraudulenta, no le cambia la zapatilla? Ya está listo, doctor, vea, al pelo quedó el carro, conduce y se produce una desgracia. Tú has tenido el cuidado debido, lo llevaste donde el mecánico en tiempo oportuno. Quien defraudó la confianza, el principio de confianza es el mecánico. Por eso, caso a caso, en materia de imputación objetiva hay que ir armando la situación y la respuesta. Lo mismo pasaría en el tema de un avión. Por eso sirve la caja negra. El mantenimiento del avión, en qué condiciones estaba. No, es que para ahorrarse no se le da mantenimiento dentro de lo que dicen los protocolos. Hay protocolos no solo para los médicos, para los carros, para los aviones, para los ascensores, para todo. Entonces, tú estás confiando, cuando tú conduces el vehículo, vas en verde, bajas la velocidad de todas maneras por previsión, está del otro lado en rojo. El principio de confianza te hace suponer que el que está en rojo no va a coger abruptamente y va a darle marcha al vehículo, porque si fuera así, nadie va a ir a la calle a conducir un carro o un coche. Entonces, hay el principio de confianza por la vía de relación que se tiene. Y luego, para mí, el otro de los grandes componentes, porque hablamos de riesgo permitido, principio de confianza, la teoría de los roles, que esa es una construcción muy jacobsiana. El profesor Jacob para mí da en el centro, por eso decía hace un momento, para mí son conciliables ambas propuestas, muy importantes para una aplicación adecuada de la imputación objetiva del resultado. ¿Qué propone el profesor Jacob? Y hay una expresión de Jacob que yo la repito cuando estoy litigando, porque yo acudo hacia la doctrina, o después mencionar algún caso real, no todos los casos los jueces entienden, algunos sí. Y Jacob dice, no todo es responsabilidad de todos. ¿Qué significa? Yo le agrego, cada quien responde por lo que hace y por lo que deja de hacer. Y aquí en la teoría de los roles, si alguien no se aparta de su rol, el mismo el médico, el anestesista, le podríamos agregar y luego podemos ampliar un poco más el tema, el abogado, que actúa como abogado defensor, le pagan, lo contratan y tiene que cobrar un honorario justo. Entonces, allí está la teoría de los roles. Fíjate que surge también el principio de confianza. El abogado debe confiar que su cliente, pues nadie va a ir con un espejo, como dice Pepe Caro, el narcotraficante, no. Tiene sus recursos y ese recurso pronto lo tiene en el banco. Y si tú sacas la Biblia o lo que sea, o el Corán, y le dice que jure que el dinero es lícito, ya se va a buscar a otro abogado. ¿Qué te paga a través de una cuenta bancaria? Que tienes un contrato de servicio, sobre lo que te paga, tú pagas al SRI. ¿Cuál es el problema? Ninguno. El abogado no se apartó de su rol, ¿verdad? Y entonces, si no te apartas de tu rol, sobre lo que llama el profesor Jacob la prohibición de regreso, o lo que dice Pepe Caro, que la tesis actual de Pepe Caro John es formidable, es sobre las conductas neutrales. Neutras. La neutralidad es sinónimo de idoneidad, ¿ya? Entonces, esto sirve para el médico y sirve, en nuestro caso, para los abogados. En ese tema de la teoría de los roles, el profesor Roxin, que sin duda es un genio también, él, cuando se refiere a los delitos donde hay la actuación y la autoría mediata por dominio de organización, también desarrolla, ¿verdad?, los delitos de infracción de deberes, donde no hay autoría mediata, pero sí hay dominio del hecho.
Pero en la línea de Jacob, no todo es responsabilidad de todos. A veces se le ha ocurrido, que ha pasado hasta en Ecuador, no menciono casos, simplemente digo ha pasado, que se ha llegado a imputar y a condenar a una persona porque era la cabeza de una organización. Sí, pero ¿por qué tiene que responder la cabeza de la organización por los delitos que pueda cometer un subordinado? Tiene que responder él o la comandante general de la policía porque un policía castigo fácil mate a alguien. En Estados Unidos nunca hemos visto que el comandante de la policía lo metan preso porque un policía persiguió a alguien y lo mató. Responde el policía. No tiene por qué responder el jefe. Y eso pasa en los delitos de garante. De garante, además, desde antes del artículo 12, ahora el 23 y siguiente, dice no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo. Equivale a ocasionarlo. ¿Y de dónde surge la obligación jurídica? Fíjate, siendo viejo el código, el artículo 12, es un concepto normativo que surge de tres fuentes. Una puede ser la conducta precedente, y yo digo al alumno, el que secuestra a alguien tiene la obligación. El secuestrador puede morirse de hambre, pero no el secuestrado, porque el secuestrador, si se muere secuestrado por hambre o por falta de agua, responde el secuestrador. Por el contrato, va a enseñarle a nadar. El que va a enseñar a nadar tiene que saber nadar y tiene que tener cuidado. El profesor de natación no puede estar borracho ahí cuidando a los niños. ¿Ya? En la relación, incluso puede ser a veces de pareja, en la relación de familia, por eso hay la conducta precedente, caso de un secuestro, el contrato, la ley. La ley le dice al padre de familia, cuida a sus hijos. Al superior le dice, tenga cuidado. Y esto es interesante, el tiempo no nos da para más, pero dejar planteada la idea. Mira, en el tema de la responsabilidad penal de personas jurídicas, que tiene su estadio propio, y en el tema de los delitos económicos relacionados con la persona jurídica, cuando ahora ya incluso se reforma el Código Orgánico Integral Penal con la presencia del compliance, el oficial de cumplimiento, interesante porque ahí se comienza a plantear, frente a un hecho delictivo, ¿ya?, debe responder el representante legal, los directivos, los asesores también, a veces pueden responder los abogados, o el oficial de cumplimiento. Es decir, hay una cadena de mando, pero el hecho que tenga un programa de cumplimiento no significa que queda relevado, porque si no hay control, el programa de cumplimiento es una mentira, es un fraude. Por eso, caso a caso, se debe examinar si quién se apartó o no de su rol en el tema de la responsabilidad penal de personas jurídicas, porque Tiedemann, el profesor Klaus Tiedemann, que era un genio, yo diría el precursor más importante del derecho penal económico, él hablaba del defecto de organización. ¿El defecto de organización qué es? Es un concepto normativo que tiene que ser llenado caso a caso. Y eso es un tema muy interesante en el tema de la responsabilidad penal de personas jurídicas. Y el otro componente de la imputación objetiva es la llamada actuación de la víctima a propio riesgo, donde se conjuga la llamada autopuesta en peligro y la heteropuesta en peligro. Veamos ejemplos. El médico tiene una intervención exitosa, le dice, vea, usted está bien, vaya y descanse. Pero el paciente va a festejar, pasa bebiendo Navidad, fin de año, le faltaba Carnaval y Semana Santa. Se muere por una ingesta alcohólica, por un hecho sobreviniente, donde no hay ninguna relación causal entre la cirugía que estuvo bien y el resultado posterior, donde hay la actuación de la víctima a propio riesgo. Igual que pasa con el que se quiere suicidar. ¿Te imaginan esos trenes en Europa a 400 kilómetros? Alguien decide suicidarse, se tira a los rieles del tren. No puede parar la máquina, pues pobre conductor. Si no se descarrilaría, 400 muertos en esos trenes que manejan cientos de personas. Ya es la decisión de la víctima de suicidarse. La autopuesta en peligro, aquel que abusa y no acepta las prescripciones. La heteropuesta en peligro. Voy a recordarte un ejemplo de lo que pasaba en Alemania, donde hay soluciones un poco contrapuestas, porque el profesor Roxín situaba el caso y dice, está de moda, aquí que no se les ocurra, ojalá que ni siquiera escuchen el ejemplo, no los he visto todavía en la playa, de alguien que quiere hacer surf, pero no lo hace en el mar.
sino que lo hace encima de un vehículo con una tabla de surf. Y va a velocidad y después el otro frena y ¡yum! Una patineta. En Alemania terminan algunos cuadraplégicos, parapléjicos, otros se mueren. Y la pregunta que sería es, ¿tiene que responder el conductor del vehículo? El profesor Roxin en algún momento llegó a sostener que había una autopuesta en peligro del que decide ir en la patineta. Pero el profesor, fíjate, un discípulo del profesor Roxin, como el profesor Diego Luzón Peña, él sostiene que hay una heteropuesta en peligro. O sea, el tercero, que es el conductor del vehículo, también puso en peligro a la víctima y debiera también responder. Y aquí es un tema interesante en el caso del VIH y del COVID. Porque en estos días se discute el tema. Nadie puede obligarme a que me vacune, dice alguien. Yo digo, sí, nadie lo puede obligar a que vacune. Pero usted no puede ser de pronto un portador asintomático, ir infectando probablemente a cualquiera. Pasaría lo mismo con el portador del VIH. Sabe que es portador, aunque sea asintomático, no debiera tener relaciones sexuales con terceros. Y en el caso del COVID, debiera mantener el distanciamiento, el régimen, el de cuidado. Yo he planteado, a ver, ¿qué pasa si una persona, y eso también del fundamentalismo, hasta religioso, es exacerbado y es terrible? Nadie me puede obligar. Yo digo, el otro día en una medio discusión le dije, nadie lo obliga. Pero usted no puede poner en riesgo a su esposa, a su cónyuge, a sus hijos, a sus nietos. ¿Qué pasa si usted es portador asintomático? Y usted infecta a su mujer, a sus hijos, a sus nietos y se mueren. ¿Quién es responsable? Usted. Usted asumió un riesgo no permitido. Si usted quiere, vaya a vivir a una cueva, de ahí no salga, no hay riesgo que contagie a nadie. Si usted va a un avión, le dicen, su carnet de vacunación no lo tiene, no viaja. Quiere ingresar a cualquier otro país, al nuestro, no está vacunado, no ingresa. Igual, cuando te dicen, nos reservamos el derecho de admisión hasta en una discoteca, el señor no entra, o al estadio, el aforo, todo eso es interesante. Esa es una respuesta frente al tema de la resistencia a la vacunación. ¿Por qué? Porque es la asunción de un riesgo que no está permitido. Y el peligro de contagiar a un tercero. Podemos luego mirar un poco el tema de la situación del abogado, que es interesante, lo que pasó en Alemania, lo que alguna vez pasó en Ecuador y lo que ha pasado en Estados Unidos, que es muy interesante. Sin duda, los parámetros que has determinado en torno a la imputación objetiva son de interés fundamental para la defensa. Estos aspectos que se acaban de determinar en el ámbito práctico, en el ámbito procesal, se pueden plantear en las defensas penales. Y has referido uno de estos, el que se refiere al riesgo permitido. Esta circunstancia, este presupuesto, deviene en una suerte de exclusión únicamente cuando se excede ese riesgo permitido. Pero si la persona enmarca su conducta en el riesgo permitido, esta es una conducta neutra, acabas de indicar. Se debe entonces establecer que en el ámbito probatorio, ya en una causa penal, la defensa se puede orientar exclusivamente a este presupuesto a fin de sostener que se enmarca la conducta en el riesgo permitido, es decir, estamos frente a una conducta neutra, y al probarse esta circunstancia, esta única circunstancia, no las otras, no el principio de confianza, no la prohibición de regreso, no la competencia de la víctima, probando una de estas, se puede excluir la imputación objetiva, como cuando nos referimos al delito, hablamos de sus componentes, de sus elementos, la conducta, la tipicidad, la antijuricidad y culpabilidad. Con que uno solo de estos elementos falte, no existe formalmente un delito. Cuando nos referimos a esta teoría de la imputación objetiva, se puede enmarcar esta misma postura enfocando solamente uno de estos aspectos, o deben de consumo referirnos a todos para poder delimitar la falta de aplicación o la exclusión de la imputación objetiva? Mira, como decía hace un momento, depende caso a caso. Yo iría a ver, tomo el último, la actuación de la víctima a propio riesgo. ¿Qué culpa tiene el médico? Que no se apartó de su rol. El médico actuó dentro del riesgo permitido, tuvo el cuidado debido. Él tenía la confianza con el paciente. Y quien se pone en peligro es el paciente. Fíjate tú, faltaría el cuarto componente, que es la actuación de la víctima a propio riesgo. Entonces, eso desbarata la imputación objetiva del resultado muerte. ¿A qué? A la conducta del médico, a la actuación del médico.
En el tema del abogado es interesante porque en Alemania sucede que abogados dan asistencia profesional, como corresponde, a quienes estaban vinculados con actos de delincuencia organizada. Este es un tema hace unos 20 años. Y en Alemania procesan a los abogados por lavado de activos, porque habían recibido en la época, entiendo, fíjate que se habían pactado un negocio profesional legítimo en marcos, o sea, creo que era antes del euro. Entonces, 200.000 o 250.000 marcos, el 50% y otra cantidad igual, conforme marchaba el proceso. Como se decía que estas personas estaban, los defendidos estaban vinculados al crimen organizado, los procesan penalmente a los abogados. Struense dice en uno de los comentarios, porque lo comenta Struense, lo comenta el profesor Cayambo, formidable ambos, y Struense dice, fue un mensaje que le dieron a los abogados. ¿Para qué? Para que no tomen caso de defensa de delincuencia organizada. Pero el tema estaba, la discusión, ¿se habían apartado los abogados de su rol? No. Y es lo que a mí me preocupa cuando trabajo con el tema en el año 2010, la primera publicación de mi lavado de activos, el tema del abogado. Y yo analizo desde el ámbito constitucional y digo, la Constitución garantiza el derecho a la defensa. Claro, la defensa pública es subsidiaria. La persona que está sometida a un proceso tiene derecho, y ahora con más razón con la sentencia formidable de la Corte Constitucional que dice que tiene que ser la defensa efectiva y que el juez tiene que tutelar que se cumpla el derecho a la defensa. Entonces, ¿qué hace un cliente? Busca un buen abogado y decide el cliente pagarle al abogado. Ahí yo digo, si en un momento dado el abogado ese dinero no lo declara, sobre eso no va a tributar. Ahí podría haber un acto de defraudación tributaria, que es otro tema. ¿Ya? Pero si el abogado que pasa y dice declaro y paga el impuesto a capitales, o si es afuera, dice, mire, me pagaron, que pasó un caso aquí en Ecuador de hace pocos meses, y dijo el abogado muy conocido, le dijeron, oye, usted recibió 4 millones, no señor, 6 millones me pagaron. Pues yo eso lo declaré al SRI, aunque me pagaron en Estados Unidos. Yo sobre eso he tributado. O sea, de los 6 millones, 1.200.000 pagó. Señor, ¿cuál es el problema? Dice, yo he pagado, he declarado. Eso es actuar de forma honesta, lícita y tributaria. Entonces, en Alemania, como un mensaje, le dicen, a ver, procesado por lavado de activos, porque era una organización criminal y tenían los abogados, debían saber, tenían o debían. Y ahí tiene que ver luego con el tema de la imputación subjetiva, dolo culpa. Tenían, debían, sabían o no. Ojo, ya lo podemos tocar muy brevemente porque el tiempo no da para más. Pero mira, son condenados en primer nivel. En segundo nivel, el Tribunal de Alzada confirma la condena. Pero como hay un control de constitucionalidad formidable en Alemania, como lo hay en España, y hoy hay que reconocer, Ecuador tiene un gran control de constitucionalidad con la Corte actual. Ojalá que la Corte continúe en esa línea. La garantía de motivación y inviolabilidad del derecho a la defensa son formidables, más allá que no compartamos alguna sentencia, pero eso es lo de menos, con la calidad, porque hay probidad, hay conocimientos, hay imparcialidad y hay independencia. Lo que se quiere, yo diría, una suerte de juez Hércules, como decía Worke, es una idealidad. Pero eso es la Corte Constitucional nuestra, es una Corte de mucho mérito. Entonces, a ver, ¿qué pasa? En Alemania llega al Tribunal Constitucional alemán, porque en Alemania, como en España, hay responsabilidad en lavado de activos por comportamiento culposo, no solo doloso. La negligencia o el descuido del abogado le genera responsabilidad penal por lavado de activos. Y entonces, el segundo párrafo de una disposición del Código Penal tenía el delito imprudente en lavado de activos. Le toca a la segunda sala del Tribunal Constitucional alemán, que era presidida por Winfried Hassemet, el creador de esta idea del derecho penal simbólico, gran penalista y gran constitucionalista. Él es el ponente y dice, esa tipificación excede el concepto de racionalidad, es inconstitucional. Y utilizan una categoría que ya le he visto que lo utiliza la Corte nuestra. Expulsa del Código Penal esa disposición, la declara inconstitucional. Y eso permite que los abogados salgan en libertad. Extraordinario. Sí, pasó en Alemania.
En el caso de Ecuador, un abogado que hacía compañías, y yo le digo a mis alumnos, tengan cuidado con esto de las compañías. Yo sé que la intención es hacer una compañía y venderla. Y este es un abogado de mucho prestigio, conocido, de muy buenos ingresos. Vende dos compañías a unos inversionistas colombianos. Y ellos le dicen, era antes de la dolarización, hacia 1900, calcula, 97, 98. Doctor, le dicen, pero ¿por qué no se queda usted de gerente de la compañía? No, yo ya se la vendí. Pero doctor, mire, le reconocemos $2.500 mensuales porque gerencia cada compañía. Multiplica por 5, era como ser $25.000 hoy, pues. Y él le dice, pero ¿qué van a hacer? No, nosotros vamos a construir una planta procesadora de atún, la más importante de América Latina en Pozora, que quedó botada. Es una planta que iba a costar $15 millones y una inversión como de 10 millones y quedó botada, han saqueado y todo. Este doctor dice, bueno, pero todo lo que ustedes compren tiene que ser comprado en Estados Unidos, maquinaria y todo, y enviado a Ecuador. Y el dinero que ustedes provean tiene que ser de un banco norteamericano de Estados Unidos a un banco norteamericano en Ecuador. Y así fue. El dinero provenía de Chase Manhattan Bank al Citibank de Guayaquil. Bueno, al abogado lo procesaron por lavado de activos y por asociación ilícita en tema de tráfico de drogas. Fue un mensaje, pero fue terrible porque después ya sale con el 2x1 y jubileo 2000 y más. En Estados Unidos, yo siempre sostuve que el abogado no se había apartado de su rol. Él estaba en el ejercicio legítimo de la profesión. Si cuando se ejerce legítimamente, tú sabes bien, Vinicio, la profesión, eso es una causa de justificación. Por eso es que incluso Juan Busto, en un momento dado, en esto que llama Gibernal, como suerte de fantasma errante, a ratos el profesor Busto Ramírez ubicaba la imputación objetiva en la discusión de la antijuricidad. Porque decía, ¿qué pasa si actúa adoptado de derecho? Actúa en legítima defensa. Entonces no se le puede imputar objetivamente el resultado. Es interesante. ¿Qué pasó en Estados Unidos? En Estados Unidos, por las famosas enmiendas, como los 10 mandamientos, están escritos en piedra. Recuerda que una sola enmienda, que en 1918-19, es la que establece la prohibición del alcohol, que dura apenas 13 o 14 años, y se dicta otra enmienda, porque es muy exigente el sistema constitucional norteamericano para poder producir una enmienda o para luego revocar una enmienda. Por eso las enmiendas son inconmovibles. Y a los abogados se los procesa por lavado de activos, porque se trataba de 5 o 6 millones de dólares cobrados en honorario a organizaciones que estaban vinculadas con el tema de tráfico de drogas. Y las grandes barras de abogados de Estados Unidos, en caso me acuerdo Monsanto y otro más por ahí, dice un momento, la sexta enmienda garantiza, la quinta garantiza pues el derecho de defensa, la no discriminación, la sexta garantiza tener la asistencia letrada, la 14ª garantiza el derecho al debido proceso. Se están violentando aquí enmiendas, que eso es el máximo garantismo constitucional en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Se está persiguiendo a los abogados cuando los abogados han declarado su honorario y han pagado impuestos. Se armó la discusión. ¿Cómo se resuelve el caso? En la Suprema Corte de Estados Unidos, en ambos casos, la Suprema Corte da marcha atrás y dice no se debe penalizar la conducta de los abogados. ¿Sí? Este es el país de la democracia, hay que respetar lo que hacen los abogados y el derecho a la defensa está garantizado. Pero, como ese dinero tiene origen ilícito, los abogados, las barras de abogados, no se pueden beneficiar de un recurso que tiene origen ilícito. Y le dicen aquí en la defensa pro bono, defiendan gratis, la patria los va a aplaudir. No dijeron eso, lo agrego yo para matizar. Pero ustedes no se pueden beneficiar de un dinero que tiene un origen ilícito. Formidable, ¿no? Medio salomónico, la decisión de Estados Unidos, se respetó el derecho a la defensa como una de las garantías previstas en las enmiendas, pero no se pudieron beneficiar los abogados de ese dinero que, según la Suprema Corte, tenía un origen evidentemente ilícito. Eso es interesante. Si crees que algo de tiempo podemos hablar algo sobre el tema de la imputación subjetiva en cuanto, pero muy brevemente, en cuanto a dolo eventual y culpa consciente, porque mire, ese es un tema donde no hay respuesta clara, no hay respuesta clara. Es importante establecer al respecto de lo que has manifestado,
que esta imputación objetiva, siendo parte de la doctrina penal que refieres, en nuestro Código Orgánico Integral Penal se la reconoce de alguna forma en el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, cuando específicamente se determina que la mera producción del resultado no configura infracción al deber objetivo de cuidado. Y parece que estamos escuchando a Jacobs aquí. Vale decir, se está determinando ya una puerta abierta para poder establecer esta doctrina en la misma legislación orgánica integral penal, pero lo que quería referir es que esta doctrina, que si bien es cierto, nutre a la imputación objetiva, se refiere en nuestro Código Orgánico Integral Penal a las infracciones culposas y específicamente al homicidio culposo por mala práctica profesional. Pero cuando tú has referido los parámetros excluyentes de la imputación objetiva, entre estos mencionas la autopuesta en riesgo de la víctima, y existe jurisprudencia, jurisprudencia especialmente peruana y colombiana, que cuando se refiere a esta autopuesta en riesgo de la víctima, añaden el componente de que la víctima entienda que se está realizando esa conducta y se está poniendo en riesgo. Sobre la base de estos parámetros, es posible entender que esta competencia de la víctima o esta autopuesta en riesgo de la víctima también procede en los delitos dolosos, no solamente en los culposos, como por ejemplo la estafa. Claro, es un tema, sí, yo recuerdo durante muchos años que ha discutido el tema, y yo recuerdo un caso o casos que se planteaban de aquella persona que cree que va a perjudicar al estafador y resulta estafada, porque le va a vender pues, un lote de monedas de oro que no son de oro, pero que están bañadas en oro, con la famosa venta del número premiado de la lotería. ¿Ya? Bueno, aquí había el cuentero de Muisne en Ecuador que vendía hasta el reloj público en Guayaquil, ¿no? El Palacio Municipal. Entonces, sí, se trata de un caso de estafa, pero allí lo que yo tengo presente es lo siguiente. La estafa es un delito contra la propiedad. Y si por las maniobras fraudulentas, dolosas, la maquinación del estafador, la víctima, aunque crea la víctima que se va a beneficiar, lo cual no es cierto, resulta perjudicado, si hay una lesión patrimonial, una lesión a la propiedad, habría estafa. Si no hay una lesión a la propiedad, no hay un desapoderamiento, como decía el profesor Zavala, de algo, entonces no hay estafa. El engaño que no consigue lesionar la propiedad no puede ser un medio en teoría para llegar a la estafa, pero si no se desapoderó de la propiedad, para mí no hay delito contra la propiedad. Así de simple y sencillo. Pero mira, hay casos reales en este tema el rol es importantísimo. Había un caso de una señora real en Guayaquil, y esa es una defensa que yo hago pro bono, una señora no tenía dinero para pagar a un abogado, alguien me consultó el caso y le dije, bueno, la voy a representar. La señora era jefe de enfermería, su función propia era ser enfermera, pero en este tema de la emergencia hospitalaria le dicen, señora Lorena, así se llama la señora Lorena, usted va a administrar el contrato A. ¿Qué significaba administrar el contrato? Por delegación del director de la unidad. Era recibir el producto, verificar que esté conforme al pedido, darle ingreso y decir está bien para que lo paguen. Esas eran las funciones y fíjate que ahí es interesante la normativización en la teoría de los roles. El funcionalismo normativo es muy exitoso. La señora no se aparta de su rol, porque incluso quisieron imputarle a todos peculado, pero no se había pagado ni siquiera el producto. Hubo una discusión, no era una compra de emergencia, estaba dentro del presupuesto, mediante la llamada subasta inversa, y había una relación, porque son procesadas todas mujeres, 7 mujeres, gerente hospitalaria, la administradora del hospital, las 3 señoras que hacen el comité de calificación de la compra, son 5, la señora Lorena 6 y 7 la vendedora, por tráfico de influencia. Pues si la señora Lorena no conocía a la vendedora, nunca, el tráfico de influencia supone que haya el ejercicio de alguna actividad para conseguir la prestación de algún favor. No existía porque estaban los teléfonos
celulares, se desencriptaron o se hizo la explotación, no había ninguna relación con nadie. Entonces, yo sostuve en audiencia, porque el asunto fue a la audiencia preparatoria de juicio, y yo hice una explicación sobre el tema en buena hora, que el juez me dio 20 minutos mínimo, me quedé como 28 hablando sobre imputación objetiva. Yo le decía al juez con todo comedimiento, ¿qué tiempo me permite hablar? ¿Qué tiempo calcula? 20 minutos, tiene los 20 minutos. Entonces estuvo bien, yo di una explicación sobre imputación objetiva, le hice a la señora, no se apartó de su rol, ni las demás tampoco. Aquí no hay como imputar un resultado a nadie. ¿Sabes cómo termina la historia? Un caso oral terminó hace 2 semanas. Las 7 señoras fueron sobreseídas. O sea, esa cuestión es que te queda la satisfacción. Y hay un tema en materia de tránsito. Una persona dueña de un vehículo tenía un chofer. El chofer hacía actividad de conseguir clientes para el negocio de comprimiento de vehículos. Lo va a ver a donde estaba este señor y había testigos. Y le dice, hay un cliente para este carro en Quito, un Tuareg, lo voy a llevar. Hace unos 7, 8 años. Le da $100 para que viaje, le ponga un Tuareg, me parece, turbodiesel, que viaja a Quito. Va por la perimetral en Guayaquil, que es oscura durante la noche, aún ahora sigue siendo un tanto oscura. Una persona abruptamente quiere pasar en la noche, que es una autopista, la atropella y esta persona siente un golpe y se va. Y lo llama y le dice, mire, ocurrió una desgracia. Yo no sé qué pasó, estará vivo o muerto, pero yo me voy. Se fue por ahí a esconder. Fíjate, ¿qué es lo interesante del tema? Y lo negativo y perverso. Que al dueño del carro, que no conducía, lo imputan penalmente. Hay responsabilidad solidaria, que es otra cosa. Pero lo hacen responsable penalmente. Y lo llevan a proceso, con aquella época era un procedimiento de instancia única de los delitos de tránsito, y lo condenan al dueño del carro. Increíble. Él no tuvo una buena defensa, parece que incluso dejó el abogado defensor, no sé por qué causa, no sé si de pronto porque no le pagaba, dejó que se ejecutaría la condena y este señor terminó preso. No, era con el anterior código, no había que presentar nuevas pruebas en el recurso de revisión. Entonces yo fui consultado por el tema y le dije, mira, la única posibilidad es presentar un recurso de revisión. Y yo dije que no estaba aprobada la existencia del delito. Y para aquella época, si mal no recuerdo, en la sala estaba la doctora Gladys Terán y estaba el doctor Vicente Robalino, de los que recuerdo. Ambos excelentes juristas, ¿eh? Robalino lamentablemente falleció muy joven. Yo hice una exposición casi a la noche en la Corte Nacional y hablé sobre el tema de los roles. El no apartamiento, él era el dueño del carro, pues no manejaba. Pero surgió algo interesante. Durante la investigación, y había sido presentado incluso como prueba en audiencia del juicio, el parte policial y la declaración del agente de tránsito en la noche, que decía, ojo, que la víctima, el fallecido, abruptamente había decidido pasar de un lado a otro de la calle, corriendo en la noche. Incluso ahí había un paso elevado, peatonal, para que pudiese pasar. Pero decidió en la noche, sin calcular las luces a lo lejos, corrió, lo atropelló. ¿Qué había ahí? Actuación de la víctima a propio riesgo. Ese es un claro ejemplo. Primero, porque tú me decías, son importantes todos, sí, depende del caso. Aquí servía la teoría de los roles, porque el dueño del carro no se había apartado de su rol propio. El tema de la actuación de la víctima a propio riesgo. ¿Cómo terminó la historia? Es que la Corte Nacional, es un fallo que yo lo relío mucho, lo destaco siempre, revocó la condena y ratificó el estado de inocencia. Yo lo que hice fue una defensa técnica a base de la teoría de la imputación objetiva para decirle, señores, el resultado muerte lamentable no se le puede imputar al dueño del vehículo. Y hubo una actuación de la víctima a propio riesgo. La víctima asumió el riesgo y terminó penosamente muerta. Pero fíjate tú lo interesante que resulta esto y tal vez si nos quedaría algo para mirar un poco el tema del dolo eventual y la culpa consciente, cómo se está manejando, porque es un tema delicado. Es un tema delicado porque, mira, cuando nosotros, y esto para avanzar en el tiempo,
que cuando estamos refiriéndonos al tema de la imputación objetiva del resultado, se hace referencia, y la imputación subjetiva, ¿qué es? Es mirar si se ha actuado con dolo o se ha actuado con culpa. Esos son los elementos subjetivos que para mí, en la construcción, por ejemplo, del finalismo, que tú conoces mi obra, yo lo decantaba como elemento subjetivo del tipo penal. En la línea de Belchel y del profesor Maurach, entre otros distinguidos finalistas. Y allí, cuando nosotros estudiamos, es interesante porque el Código Orgánico Integral Penal nuestro no tenía, sino hasta las reformas, me parece que en el 2019, el error de tipo y el error de prohibición. Cuando yo intervenía en conferencia o alegando o defendiendo, yo decía, el artículo 28 dice que hay que acudir a las fuentes del derecho, a la doctrina, a la jurisprudencia, aunque no esté normativizado. Pero el error de tipo, el sujeto se equivoca, yerra en uno de los elementos objetivos del tipo penal. Por ejemplo, la edad de la víctima. Es un clásico ejemplo en los delitos sexuales. La edad de la víctima. Claro, depende del desarrollo psicofísico, hace presuponer que tenga más edad. Además, en nuestras realidades, a veces hay inscripciones tardías, hay una serie de factores. Y puede creer razonablemente que tiene una edad mayor. Si el error de tipo, hay casos que yo he tenido defensas, donde he sostenido el error de tipo, por ejemplo, en el tema de tráfico de drogas ilegales. Había un caso de una persona que viajaba a Estados Unidos, vivía allá con la esposa y las hijas, llega acá a Ecuador, se encuentra con un dirigente deportivo que lo había conocido, persona que tenía mucho dinero, que incluso le hace el favor, le proporciona una bomba de riego, etcétera, y luego le dice, ¿cuándo te vas a ir, Giovanni, a Estados Unidos? Después de un mes, supongo. Quiero que le lleve unos encargos a mi mamá. Yo viajo con camarón, con concha, con todo lo que se puede. Bueno, como era manavita, no llevaba, no sé si llevaba hornado, pues no llevaba cuy. Entonces decía, en ese tiempo el Fuquendrón no le hacía problema y le permitía ingresar. Que lleva tal cosa. Pues llévale unos langostinos a mi mamá. Que mi mamá, tú vives en Nueva York, mi mamá está en Nueva York, había una persona retirada. Y le da una como rueda, de las que utiliza también para fines ortopédicos, congelada. Y le dice, para que no tengas que estar viniendo hasta el centro de Puerto Viejo, yo te la llevo cerca de la gasolinera, qué sé yo, Pascual, por ahí. Y Petrillo, para que tú la retires ahí, yo te espero con mi camioneta. Pero si yo voy cargado, te doy 100 o 200 dólares ahí para que pagues sobrepeso. Bueno, tomó la rueda congelada y la metió en el maletín de mano. Llegó al aeropuerto, ya habían pasado el control y después lo llaman por altoparlante. Giovanni Valencia, ¿sí? Sí, soy yo, señor. Este maletín es suyo, claro. Ven acá, señor. Abre el maletín, ya los canes habían olido droga. Había 5 kilos de heroína pura, congelada, preso. Fíjate tú, hay responsabilidad penal objetiva, sí. Yo sostuve que había un error de tipo porque no había un actuar con dolo. El dolo requiere conocimiento o representación, como también se dice, y requiere intención o voluntad. Esos son los dos componentes del dolo. Conocimiento y voluntad o intención. Y el conocimiento puede representarse el resultado como probable o posible. Yo decía que va contra la lógica, las máximas experiencias. Por eso Percy García tiene un trabajo interesante sobre imputación objetiva y proceso penal, donde dice lo que mencionabas tú hace un momento, la importancia que tiene la prueba, no solo la doctrina, la prueba. Las máximas experiencias hacen que nadie esté viajando con maletín de mano con 5 kilos de heroína, a la vista casi. No, va contra las máximas experiencias. Y estuvo preso alrededor de 10 meses. El fiscal lo acusó, pero el juez le dictó sobreseimiento. Aceptó el planteamiento de la defensa que había un error de tipo insuperable o invencible, que tú sabes que cuando es invencible o insuperable, no hay delito. Falta el elemento subjetivo del tipo. Si es vencible y la conducta está prevista como culposa, puede ser sancionada. Pero acuérdate tú que nosotros tenemos un sistema normativo del numerus clausus
número cerrado en delitos culposos. Todos los delitos, por regla general, son dolosos. ¿Podría haber un delito culposo por excepción? Sí. Y es interesante, y mira, un tema, hay, solamente para mencionarlo, hay un dolo directo o de primer grado, donde hay la causación inequívoca de un resultado que se ha representado, lo quiere, lo busca y lo consigue. Dolo directo. Hay un dolo que se llama consecuencia necesaria, cuando se representa como probable o posible que además de lo que va a conseguir se produzca un resultado. Por ejemplo, los llamados daños colaterales. Va a poner una bomba, un taco de dinamita, quiere matar a Juan, pero en ese lugar hay más personas, es una hora de tránsito al público. ¿Hay la posibilidad de daños colaterales a terceros? Sí, y asume el riesgo. Por eso sería un dolo de consecuencias necesarias de segundo grado. Y luego llegamos al tema del dolo eventual. Y para luego aterrizar un poco en la idea, en la culpa consciente hay la previsión del resultado como posible o como probable, pero la gente no quiere el resultado y la gente confía en que no se produzca. Esa es la culpa consciente o con representación. Se representa, pero dice yo no quiero que se produzca y confío que no se produzca. En la culpa inconsciente, el sujeto deja de prever lo que es normalmente previsible. Por ejemplo, en este lugar hay un letrero que dice cuidado, niños saliendo, pero no hay nadie, pero pueden salir. Asume temerariamente el riesgo de que no pase nada. Oh, no, yo conduzco un vehículo, puede ser un Lamborghini a 180 kilómetros, esa no es la velocidad permitida. Y asume temerariamente el riesgo de que no se produzca nada porque es un gran conductor y el hecho se produce. Deja de prever lo que es normalmente previsible, conducir a una velocidad fuera de lo reglamentario, está normativizado. Y la culpa consciente no quiere el resultado, pero se llega a producir. Y ahí surge la gran pregunta, ¿y cómo llegamos al dolo eventual? Porque mira, en el dolo eventual y la culpa consciente, el sujeto en ambos se representa el resultado como probable o como posible. ¿Cuál sería la diferencia? Yo he encontrado algunas ideas. En un momento se dice, en el dolo eventual el autor se representa como posible o probable un resultado. Y consciente o acepta su producción. Si se produce bien, si no se produce también. En la culpa consciente el autor también se representa como posible o probable el resultado. ¿Cuál es la diferencia? El autor no acepta o no está de acuerdo con el resultado. Y la gran pregunta es, ¿y cómo determina? Esa es una línea muy frágil. ¿Cómo determina que hay dolo eventual o hay culpa consciente? ¿Cuál es el criterio? Y en la línea, por eso la sabiduría en general de un juez, de un fiscal cuando tiene que trabajar con un caso. Lo importante es que se maneje bien la teoría, la doctrina, para decir, bueno, ¿estamos ante dolo eventual o culpa consciente? En Alemania, por este tema de la conducción a alta velocidad, y pasa en Colombia, porque no se respeta la reglamentación de tránsito. No hay control ni en el límite de velocidad, ni en el mantenimiento de los vehículos, etc. Van en una línea parecida en Alemania y en Colombia. Están jugando temas de tránsito por dolo eventual. Se presentó el resultado como posible o como probable, incluso por la velocidad a la que conducía. Y consecuentemente, esto que diga que no quiere, pero el resultado es posible o probable y acepta la producción. Y hay resultados, y hay muertos, y hay cuadraplégicos. Están juzgándose los delitos de tránsito en Alemania y en Colombia en la línea de considerar que hay dolo eventual. Porque tú no encuentras una disposición que diga que todos los delitos de tránsito son culposos. No lo dice. Tiene que ser construido. Y este tema del dolo eventual también sirve para el tema del VIH y también sirve para el tema del COVID. ¿Es posible o no? Claro. Y entonces, no, posible o no, acepta la producción. En el caso de la culpa consciente, no quiere el resultado, pero igual el resultado se produce.
No, para que quede claro, no es sancionar por el solo resultado, no, es por la potencialidad del ejercicio de la conducta, por la representación, porque vivimos en una sociedad de riesgo, pues, y hay que ser consecuente también con la seguridad jurídica de terceros, no solo del que actúa. Y por eso se ve en la línea del dolo eventual. Hay un caso interesante en una discoteca en el Perú. En el Perú, el dueño de una discoteca, esto ocurre en el año 2004, 2005, él tenía, la discoteca estaba en buenas condiciones, pero hace un espectáculo dentro de la discoteca que le llaman show, una reproducción como de un zoológico, y un tipo que echaba candelas con una antorcha, y no sé, con líquido inflamable, y el líquido inflamable contamina unas cortinas y se produce un incendio, un pandemonio, y hay 8, 10, 12 muertos. Procesan al dueño de la discoteca. Y hay un caso, recordemos, en Argentina, el famoso caso de la discoteca Cromañón, donde es procesado. ¿Por qué? Porque tenía, de acuerdo con las normas, los protocolos que tenía que tener, el caso de Argentina, para ir en esta línea, tenía que tener 4 salidas de acceso. Habilitada, tenía solamente una. Cuando se produce el zafarrancho por juego pirotécnico, la gente comienza a correr en estampida porque hay un incendio y la gente se muere asfixiada. Y en el caso de la discoteca Cromañón, es llevado a proceso y me parece que es, no sé bien si es por homicidio preterintencional o por homicidio doloso con dolo eventual, pero hubo responsabilidad. En el caso peruano, ¿cómo se resuelve el caso? El dueño de la discoteca es condenado por las muertes y es condenado por homicidio con dolo eventual. Es condenado a 14 años. Pepe Carollón hace un cuestionamiento, hace un análisis crítico muy centrado. Pepe Caro nos trae una figura interesante para poder deslindar en esta línea roja tan fina, tan delgada. ¿Cómo diferenciamos la culpa consciente del dolo eventual? Y hay una doctrina que se apunta en la línea que dice que hay que tomar en cuenta la indiferencia con la que actúa el sujeto. La indiferencia. Pues la indiferencia tiene que ver con caso a caso. Y el razonamiento de Pepe Caro es interesante. Dice, es que va contra la lógica que siendo su negocio, el sujeto actúe con dolo eventual, representando el resultado y que le dé lo mismo. Porque es su fuente de trabajo. Porque se incendió, se liquidó el negocio. Entonces dice, ahí hay que descartar el dolo eventual. Ahí hubo una actuación con culpa consciente. El resultado no lo quería, era posible, sí, pero no hubo una actuación, dice Pepe, interesantísimo, con dolo eventual. Porque no era indiferente, él quería su negocio porque de eso vivía. Fíjate, casos interesantes, la jurisprudencia peruana es muy interesante. Percy García tiene un excelente trabajo comentando jurisprudencia de imputación objetiva y en su momento también un jurista peruano que falleció hace algunos meses también hace un trabajo sobre la imputación objetiva en la jurisprudencia de la Corte peruana. Felipe Villavicencio Terreros. Él hizo un doctorado, estudió en la UBA con el profesor Zaffaroni. Brillante, falleció, no sé si por COVID, pero tenía, no sé, 55 años, se lo veía muy fornido, muy sano cuando llegó al Perú. Él era muy conceptuoso, muy respetuoso y muy estudioso. Y él también hace trabajo sobre la jurisprudencia y la imputación objetiva en caso de la jurisprudencia peruana. Pero fíjate, Inicio, para todo eso sirve el estudio de la doctrina y el estudio de la jurisprudencia. Sí, es muy importante lo que acabas de acotar en la recta final de nuestro conversatorio. Quiero saludar a todos los que han seguido esta transmisión virtual en vivo, en esta maratónica jornada que hemos tenido esta semana. Solamente para puntualizar dos aspectos. El primero, cuando me refería a la autopuesta en riesgo de la víctima, resaltaba la posibilidad de que esta teoría de la imputación objetiva con esta causa de exclusión esté siendo una caja de resonancia de esos postulados victimológicos que en los 70 ya también refirió el profesor Mendelssohn, el profesor Newman inclusive, al determinar el rol de la víctima
en el parámetro victimológico se establece no solamente la víctima inocente, sino también, entre otras, la víctima cómplice o la víctima inclusive culpable. Y daban respuesta a ellos, determinando que no solamente se debe analizar la conducta del infractor, sino también la conducta de la víctima para dar una respuesta penal adecuada, inclusive en algunos casos atenuando la infracción y en otros casos excluyéndola. Este es el primer punto. Siendo que nuestra legislación orgánica integral penal determina o reconoce más bien a una víctima al parecer absolutamente inocente, porque no le da ninguna consecuencia de responsabilidad a su rol, a su participación. Esto a propósito de lo previsto en el artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal. Este es el primer aspecto que sería importante aclarar o conocer tu punto de vista. El segundo ya tiene que ver con la imputación subjetiva y específicamente con el otro parámetro que se determina en el artículo 26 del Código Orgánico Integral Penal, la preterintencionalidad. No solamente establecemos y reconocemos nosotros el dolo y la culpa en el Ecuador, sino también esta suerte de parámetro intermedio que es la preterintención con un componente mixto de dolo y culpa. Pero si bien es cierto, se lo reconoce en el artículo 26, en el catálogo de infracciones de conductas no existe ninguna preterintención o por lo menos ninguna que contenga este componente subjetivo. Entonces se convierte en una letra muerta que no se declara. Tú recordarás que anteriormente nosotros en el Ecuador, en el Código Penal ya derogado, teníamos la figura de homicidio preterintencional, pero esta desaparece con el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ¿para qué utilizamos esta figura o por qué se inserta esta figura en el Código Orgánico Integral Penal sin ningún propósito plausible? Estos son los dos aspectos para finalizar este encuentro académico, querido Alfonso. Mira, el uno en el tema de la víctima, que también, cuando hemos estudiado en victimología, se habla de la víctima desencadenante. Ojo, pero eso experimenta una ruptura, porque, mira, en Estados Unidos, en el caso contra el pugilista Tyson, la Miss Negra de Alabama, como decimos acá en términos criollos, le paraba bola. Y Tyson la invitaba en la limusina que cargaba gigante a tomar champán, la Miss Negra, feliz de la vida, hasta que Tyson la invita a la habitación en el hotel donde se hacía el concurso de belleza y Tyson estaba alojado. Al día siguiente, la Miss Negra presenta una denuncia contra Tyson por violación y se arma la pelotera. En el caso contra Tyson, se rompe un paradigma que existía antes del caso, que era más o menos en la línea que comentabas. ¿Para qué subió a la habitación? ¿Qué quería? Si había o no, era previsible o no, ya lo había calentado. Entonces, ¿qué quería? ¿Para qué fue? Eso se rompe en Estados Unidos. Y yo siempre le digo a mis alumnos y alumnas, cuando dice el acompañante o la acompañante, no, es no, no y no. Porque no había testigos, no había cámaras. Era la palabra de la Miss Alabama que decía, yo fui a la habitación a seguir tomando champán. Yo no quería tener relaciones sexuales. Entonces te imaginas Tyson 260 libras o 270 de esa musculatura gigante. Probablemente con 2 y 3 la dejaba medio amoratada. Ella dijo, me violó y eso le costó la carrera a Tyson. Fue a la cárcel y se liquidó Tyson, después le mordió la oreja, la van de Holyfield ya. Fue un desastre la carrera de Tyson después de eso. ¿A consecuencia de qué? De un caso donde se privilegió el derecho de la víctima a decir que no frente a una relación sexual. Y hoy, todo el despliegue que tiene el movimiento feminista, el tema del feminicidio, etcétera, yo diría que hoy la mujer en general tiene un rol de mucha mayor protección. De manera que para mí, en Ecuador hay un paradigma. Si la mujer dice que no, es no, no y nunca. Nunca. No, no quiere, pues. Porque ahí no hay testigos. Entonces ya no cabe esta idea de que estaba provocando, tenía la falda muy alta, ¿para qué se pinta mucho? Que yo lo he leído en victimología. Hay que ver la posición, en cómo está, qué tipo de ropa utiliza. No, no, no. Ya olvidémonos de la provocación. Es el derecho de la mujer a no ser agredida sexualmente. Entonces, para mí el discurso victimológico sí cambia. Acorde con los tiempos, porque los tiempos son eso, ¿no?
No había, hace 30 o 40 años no había discursos feminicistas ni de violencia de género. Hoy es una realidad, sin duda que sí. Mira, en el otro tema, en la preterintencionalidad, a mí siempre se me hizo difícil entender cómo podía haber un resultado que sea mezcla de dolo y de culpa. Porque en el fondo la teoría decía que tenía que haber un arranque inicial doloso y un resultado final culposo. Entonces, ¿cómo es esto? A ver, quería darle golpes, pero termina muerta. Le da 4 o 5 golpes, se resbala, que eran los ejemplos que la doctrina nos traía. Y había un gran jurista uruguayo, Schulman Pacheco, es un clásico, yo debo tener aquí en la biblioteca en la casa, que se llama el delito préter o ultraintencional. Yo lo estudié porque mi tesis doctoral es sobre el homicidio simple, pero yo me aproximo al homicidio preterintencional. Pero siempre dije, no, gracias por aquella situación en que, ¿cómo entender la mezcla? Ojo, yo leía los comentarios que hacía Juan Bustos Ramírez con Politov y Grisolía al Código Penal chileno, la parte especial. Y ellos no aceptaban el delito preterintencional, sino que hablaban de un concurso de delitos. Un delito doloso más un delito culposo. Y de esa manera resolvían el tema. Interesante. En Ecuador, cuando desapareció, yo dije, está bien, porque yo no entendía cómo se iba a determinar la preterintencionalidad. Yo he tenido casos donde se ha condenado a alguien por preterintencionalidad y luego por interrupción del nexo causal terminó siendo absuelto, aunque ni siquiera yo mencioné imputación objetiva, sino que simplemente por el tiempo que había mediado entre la producción del suceso y la muerte, 45 días, estallido del hígado, nadie vive 45 días con el hígado estallado. Yo dije interrupción del nexo causal. Después de 8 años, la Corte Suprema me dio la razón. Es una de mis primeras defensas penales cuando yo tenía 26 años de edad. Es histórico. Yo lo recuerdo siempre con mucha gratitud el hecho. ¿Por qué? Porque yo dije, a ver, yo ese tiempo, aquí están todavía, aquí en la biblioteca, en la casa, mis manuales, como soy autodidacta, leía Simonín, francés, a Samuel Gajardo, chileno, Negro Rojas, argentino, Uribe Cuella, colombiano, y Torres Torrijas, mexicano. Esa era mi teoría de medicina legal. Y yo veía que un estallido de hígado es una lesión gravísima. Y el tiempo de supervivencia después del estallido, 72 horas. Si habían pasado 45 días, yo decía, no puede cargársele como consecuencia de la pelea de hace 45 días el estallido del hígado después de 45 días. Y la Corte Suprema, después de 8 años, reconoció que había interrupción del nexo causal. Y ese es un caso defendido por mí cuando tenía 26 años de edad, que era en 1975. Por eso tiene para mí un valor histórico y digo, esto ratifica que el estudio es importante. Nos da satisfacciones, nos da gratitudes académicas y muy personales. Y mira, cuando desaparece del plexo normativo, yo dije que bueno, el delito preterintencional. Pero coincido totalmente con tu comentario. Cuando aparece, yo digo, bueno, porque antes, estaba en el homicidio preterintencional. Pero también en el viejo código había una figura en el tema del aborto. Había aborto doloso, había aborto culposo y el aborto preterintencional. Cuando, por ejemplo, le daba golpes, no con la intención de que aborte, pero esa persona, a consecuencia de los golpes, abortaba. Había la figura del aborto preterintencional, eran los únicos. Pero ahora, tú dijiste bien, Vinicio, con mucha propiedad. En el plazo normativo no existe. O sea, es una suerte de derecho penal simbólico, como decías hace, por lo que llaman también hoy fraude de etiquetas. ¿En dónde lo vas a aplicar? No hay cómo aplicarlo. Es una figura que no tiene aplicación, es una mentira más en el ámbito normativo y es una consecuencia de que a veces las asambleas o los congresos no cuenten con asesores que debieran tener. Así es, querido Vinicio. Siempre es un placer escuchar al profesor Alfonso Zambrano Pasquel. Los conversatorios que hemos tenido en nuestro canal con él siempre superan la hora de transmisión y esta no ha sido la excepción. Hemos cerrado con broche de oro este año de intenso trabajo académico en conversatorio jurídico. Quiero agradecerte muchísimo por ser parte del claustro docente, querido Alfonso, uno de los pioneros en nuestro programa, y por brindarnos siempre ese aporte
esa guía académica que se necesita tanto explorar en el ámbito del derecho. Un abrazo fortísimo a ti, a la distancia, a tu familia. Ya sabes el gran aprecio que te tengo y también cómo valoro nuestra amistad. Muchas gracias por comparecer. Quiero desearte un feliz año y aprovechar también para desearles a todos nuestros seguidores en el canal un feliz año. En este 2022 tendremos muchas más jornadas académicas, si Dios lo permite, para seguir aportando con doctrina y razonamiento jurídico. Gracias, querido Alfonso. Tus palabras finales, por favor. Muchísimas gracias. Contento de haber compartido contigo más de una hora. Ha sido muy, pero muy interesante. Este es un tema, ojalá que yo los guardo, los comparto con mis alumnos, con los amigos. Ha sido hoy una ratificación de la importancia que tiene tu espacio académico. Me siento muy contento, muy motivado. También lo mejor para ti, para tu esposa, para tus hijos. Esperemos que el 2022 nos permita vernos tal vez físicamente y ojalá que nuevamente en Santo Domingo, que es formidable la guanta, volvamos a comer guantes, esto lo digo en serio. Lo otro, Vinicio, te aprecio y te quiero mucho, muchísimo. Usted ha ganado un espacio académico importante en este país pequeño que está para días mejores. Entonces, querido Vinicio, un abrazo a la distancia y hago venturas para que un 2022 sea un año próspero para todos, en lo físico, en lo académico, y como yo siempre sigo soñando, que sea un país donde la justicia se pueda consolidar. Y hay equivocaciones, sí, pero también hay tiempo para rectificaciones. Querido Vinicio, te reitero mi agradecimiento, mi gratitud y a todos quienes nos puedan ver y seguir un venturoso año 2022. Muchísimas gracias, Vinicio. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias, querido Alfonso. Hemos culminado este año con lo que nos gusta, con lo que sabemos hacer, que es generar academia. Y sin duda, en esa ruta nos vamos a mantener el próximo año, el 2022, un año de aventura para todos y de mucha más producción académica. Gracias, querido Alfonso, nuevamente. Un saludo a todos, amigos. Se los quiere. Nos veremos el próximo año en el 2022. Hasta pronto. Chao.